Primera de Timoteo, capítulo 1 y el verso número 5. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra del Señor en el verso número 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Verso 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a la vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Vamos a gozarnos y vamos a seguir con lo que hemos estado aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. Y en las oportunidades anteriores que hemos tenido de empezar a meditar en lo que es Primera de Timoteo, empezamos leyendo desde el verso 1, hemos ido avanzando y nos dimos cuenta que había una preocupación en el corazón de Dios para con el pueblo que estaba en Efeso. Y había tres cosas dentro de la congregación que estaban pasando y que esas tres cosas estaban haciendo que el pueblo se desviara y estuviera en una condición que no es agradable al Señor. Las tres cosas es lo que dice el verso, entre el verso 3 y el verso 4. La primera de ellas es que estaban enseñando diferente doctrina, el verso 4. La otra, estaban prestando atención a fábulas, y la otra, que estaban enseñando genealogías interminables, o estaban poniendo atención a genealogías interminables. Estas tres cosas estaban provocando que dentro de la congregación de Efesos pues estuvieran desviándose. ¿Y por qué digo la palabra desviándose? Porque ¿qué entendemos por la palabra desviarse? Si nosotros vamos en camino a algún lugar y por algún tropiezo, alguna cosa que sucede durante el camino, muchas veces nos desviamos. Quiere decir, al desviarse, que nos estamos apartando del camino por el cual debemos ir. Y yo quiero que vaya poniendo atención, porque esto no es un asunto mío, esta es palabra de Dios. Verso 6. ¿Qué dice el verso 6? De las cuales cosas, ¿qué dice ahí? Desviándose algunos, dice, se apartaron a la vana palabrería. Vaya poniendo atención, porque estas tres cosas, ¿cuáles cosas? El que se enseñase falsa doctrina, el que estés enseñando fábulas dentro de la congregación de Efesos, el que estuviera enseñándose dentro de la congregación de Efesos genealogías interminables. Estas cosas estaban ¿qué? Desviando a algunos. ¿Sí me va comprendiendo? De la correcta enseñanza del Señor. Eso le preocupaba al Señor, y no solamente le preocupaba, le sigue preocupando al Señor todo esto. Ojalá que me vaya comprendiendo. Y vimos o estudiamos o analizamos la palabra del Señor que, por ejemplo, el hablar de doctrinas, de pronto, de doctrinas falsas, era entender que es un conjunto de ideas, un conjunto de enseñanzas que de pronto las hacían creer como ciertas.
Y, por ejemplo, cuando digo les hacían creer como ciertas, es porque de pronto estaban enseñando a que se circuncidaran. Ahora, quiero que vayamos viendo, porque esto es precioso y esto es maravilloso. Yo les decía desde que empezamos a estudiar el capítulo 1, primera de Timoteo y segunda de Timoteo, les decía que si quiere saber cómo es vivir el verdadero cristianismo, y no solamente eso, cómo es que se tiene que mover la iglesia. Y cuando nosotros de pronto vamos a la palabra del Señor, yo quiero que por favor, doctrinas falsas, se grabó esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Efesos? El apóstol Pablo, o más bien Dios usando el apóstol Pablo, le manda a decir a Timoteo que prohíba o que ordene que se detenga de estar enseñando doctrinas falsas. Estas doctrinas falsas estaban yendo hasta un punto que yo quiero que por favor vaya al capítulo 4, verso 1 de primera de Timoteo. Y me dice un amén cuando lo tenga. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice el verso 1? Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. ¿Cómo dice ahí? ¿Doctrinas de qué? De demonios. Se recuerda que la orden, el mandato que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo es que no enseñen doctrinas falsas. Y estas doctrinas falsas directamente, ya el apóstol Pablo cuando llega al capítulo 4 le está diciendo que estemos muy atentos, o que Timoteo estuviera muy atento, porque el Espíritu decía claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. Yo quiero que vaya entendiendo bien esto, porque la palabra de Dios es hermosa. Si usted se recuerda, ¿qué dice Mateo capítulo 24 y verso número 4 y verso número 5? Son palabras del mismo Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos, cuando ellos le preguntan ¿qué señal habrá de tu venida, de la consumación de los siglos? ¿Y cuándo sucederán estas cosas? Lo dije al revés, primero va, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y de la consumación del siglo? Esto están preguntando sus discípulos. ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? Verso 4, ¿qué dice? Mateo 24, 4. Les dijo, mirad que nadie los engañe. ¿Qué más sigue diciendo? Porque vendrán muchos. Ahora, póngame atención, porque el apóstol Pablo no anduvo con el Señor Jesús. Y aquí cuando estamos leyendo Mateo capítulo 24, verso 4 y verso 5, él se está dirigiendo a sus 12 discípulos, a sus 12 apóstoles. Pero el apóstol Pablo no estaba ahí. Pero más sin embargo, en 1 Corintios capítulo 11 nos dice que el apóstol Pablo dice que yo no recibí de hombres, sino de Jesús mismo la enseñanza que ahora les comparto y que les enseño. En otras palabras, que aunque no estuvo Pablo con el Señor Jesús, tuvo alguien que le enseñó directamente, que fue el Espíritu de Dios. Ahora, el verso 1 no está diciendo otra cosa diferente a lo que el Señor Jesús dijo. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando leemos
de las tres cosas que de pronto el Señor está encargando al apóstol Pablo para que trate con Timoteo, al principio no lo vemos tan duro, no lo vemos que esté diciendo, está así de una manera superficial, pero más sin embargo le está diciendo, están enseñando doctrinas falsas dentro de la congregación de Efesios. Pero ya cuando vemos el verso 1, ya vemos que es más contundente el Señor, porque ya viene con mucho más fuerza, viene más estricto, porque aquí ya viene, dice, son espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Verso 2, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es desecharse sino si se toma con acción de gracias. Yo quiero que vayamos poniendo mucha atención en lo que nos dice la palabra. Se da cuenta cómo estas cositas estaban desviando. Dice el verso 6, si se recuerda del capítulo 1, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a la vana palabrería. Pero ya vemos que en el capítulo 4 ya el Señor les está cargando la mano a aquellos que están obrando mal. ¿Sí me va comprendiendo? Ahora, dice doctrina de demonios, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Le voy a poner un ejemplo. La palabra del Señor dice que no nos abstengamos de alimentos si oramos, ¿correcto? Pero hoy nos enseñan que durante la Cuaresma, bueno, tal vez no nosotros, pero por muchos años a mí me enseñó mi madre, y mi madre recibió la enseñanza de los líderes de la iglesia. Y le dijeron, durante la Cuaresma no se debe comer carne, ¿correcto? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Ahora, tengamos mucho cuidado, porque podemos ir a ese ejemplo, pero estando yo en Dallas, escuché a un locutor de radio cristiano, por supuesto, que decía, hagamos el ayuno de Daniel. ¿Alguien ha escuchado del ayuno de Daniel? ¿Eso es correcto o es incorrecto? Incorrecto. No, sí. Pero se oye mucho el ayuno de Daniel. De 21 días dicen. Pero, ¿en qué consiste? De pronto ellos dicen, vamos a comer puras legumbres y frutas. Vamos a hacer el ayuno de Daniel. Vegetales. ¿Y para qué hacen el ayuno de Daniel? Para guardar la figura, para mantenerse sanos. Yo quiero que me vayan poniendo atención, porque todas estas cositas, viene alguien que le susurra al oído, le dice, mira, la palabra del Señor dice así. Y ahí van. Y parece que exagero, pero un locutor de radio, yo debo tener mucho cuidado con lo que yo les enseño, porque no solo, aquí estamos un grupito pequeño, pero ustedes saben que las predicaciones de su servidor salen en los canales de televisión. Son miles, miles y miles de personas, hombres y mujeres, que escuchan la enseñanza. Si yo enseño algo incorrecto,
estoy mal delante de Dios. Un locutor de radio, yo escuchaba, y cuando estaba escuchando, estaba convocando el locutor: hagamos el ayuno de Daniel. Usted que tiene unas libritas de mal, vamos a empezar a hacer el ayuno de Daniel por 21 días. Y propóngase no comer carne, no comer más que puras frutas y vegetales. Y yo escuchaba, y los hermanos llamando a la radio. Y dije: el ayuno de Daniel. ¿Y qué quiere decir la palabra ayuno? Si nosotros vamos al significado que está en la palabra del Señor de la palabra ayuno, quiere decir estómago vacío. Un ayuno es tener el estómago. Si yo le estoy poniendo frutas, legumbres, ya no es ayuno, porque ya mi estómago está recibiendo alimento. Pero ya ahí a alguien le pareció correcto, le pareció bien, y como esta palabrita o esa palabra se acomodaba a su necesidad, no sé si me está comprendiendo. Al acomodarse a su necesidad, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba acomodando la palabra a la comodidad de la persona, y esto no es así. Ahí es cuando ya nos vamos desviando y nos creemos conocedores de la palabra, pero ya vamos manipulando, y ya como no queriendo encontramos un estorbo y empezamos a desviarnos de lo que es el verdadero evangelio. Y no tiene nada de que se guarde. Usted puede ser vegetariano, puede guardarse por 21 días si usted quiere, pero no metamos las cosas del Señor. Lo que Daniel hizo es, se propuso en el corazón no contaminarse, es lo que dice la palabra del Señor, con la comida del rey. Él propuso no contaminarse con la comida del rey, porque de pronto sentía que aquello le iba a hacer mal. Y vino con aquel que estaba al cuidado de ellos y dijo: denos de comer solamente verduras y frutas, vegetales. Pero le digo: es que de pronto, si el rey se da cuenta, mi cabeza está por medio de esto, me van a asesinar. Y le dice a él: no te preocupes, cala por 10 días, y a los 10 días ves que hay algún cambio, danos lo que tengas que dar. Pero pasaron los 10 días, no hubo cambio en él, estaba tanto y mejor que los demás. Pero era porque se propuso, el propósito era otro, era no contaminarse con las comidas del rey. Pero ya estamos manipulando y lo estamos haciendo a nuestra manera. No que esté mal comer frutas y verduras y vegetales, es lo más sano, lo más correcto, pero hagámoslo así como tiene que ser, no metiendo y diciendo que es el ayuno de Daniel, porque no era ayuno. Era algo que se propuso en el corazón. No era ayuno porque comió todos los días. Y el ayuno, la palabra ayuno quiere decir estómago vacío. Ese es el significado. Ahora, cuando nosotros vemos el problema que había en la iglesia de Efesos, vemos que se estaba enseñando falsa doctrina, que se estaba enseñando fábulas, y sabemos o entendemos, porque ya lo vimos, que las fábulas de pronto son relatos ficticios, son prosas, son versos con una intención didáctica. Didáctica quiere decir de enseñanza o de crítica, frecuentemente manifestada en una moraleja final, y en la cual pueden intervenir personas, animales y seres animados o
inanimados. Y yo les decía, cuando estaba tocando la enseñanza de lo que era una fábula, les decía, ¿cuántos hemos escuchado de pronto la fábula de la carrera de la tortuga y la liebre? Y yo creo que todos hemos escuchado. Tiene una enseñanza, pero es una fábula. Y de pronto la enseñanza que tiene usando de pronto animales para ilustrar algo, pues la enseñanza de pronto es que la liebre jugó carreras con la tortuga y resulta que la tortuga ganó. Pero esas son fábulas. Y lo que el Señor dice a Timoteo por medio del apóstol Pablo, le está diciendo que tengan cuidados porque andan unos enseñando falsa doctrina, fábulas, genealogías interminables. Y lo llevaba al capítulo 4, verso 1, para que nos demos cuenta de lo que pronto era una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Ya estaban escuchando espíritus engañadores, y aquí viene más fuerte el Señor diciendo doctrinas de demonios. Al principio no dice doctrinas de demonios, pero aquí ya no lo dice, doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque el enemigo está buscando usar algunas cosas para desviarlos del camino. Y pone un ejemplo, que mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acciones de gracia participen de ellos los creyentes. Y no solamente eso, sino que también prohibirán casarse. Y por ejemplo, en la iglesia popular, ¿prohíben casarse o no prohíben casarse? ¿Los sacerdotes se pueden casar? No se pueden casar. ¿Esta es una enseñanza buena o mala? De acuerdo a la palabra del Señor. Porque de acuerdo a la palabra, no debe prohibir. Si alguien siente en su corazón no casarse y lo siente de parte de Dios, hay que respetar eso. Pero ya cuando se pone como una norma, como un estatuto, una enseñanza, ya están metiendo una doctrina falsa. Y aquí va más tremenda, es una doctrina de demonios. Miren qué tremendo está esto. Y el verso 5 de Primera de Timoteo dice, porque el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Hemos venido meditando en la palabra del Señor, y cuando analizamos la palabra del Señor, ya lo vimos en los segmentos pasados, el amor nacido de un corazón limpio. Ya vimos lo que es una buena conciencia. Y los llevé a diferentes escrituras. Por ejemplo, los llevé a Primera de Corintios, por supuesto. Y los llevé a Primera de Corintios capítulo 11, verso 28, donde el Señor, usando al apóstol Pablo, le dice: examínese cada uno a sí mismo. Y no solamente leímos el verso 28, sino también leímos el verso, es más, vaya por favor a Primera de Corintios para hacer un recordatorio de esto. Primera de Corintios capítulo 11, verso 28. ¿Ya lo tiene? Amén. Vamos a leer la
nada más lo que queremos leer, lo que nos acontece, lo que es necesario para lo que estamos viendo. Verso 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Ahora, brínquense por favor al verso 31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Y quiero que vayamos viendo que el Señor, por medio del apóstol Pablo, en 1 Corintios, nos hace saber que tenemos una conciencia. Y esta conciencia nos lleva a que nos probemos a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que vamos a usar para probarnos? La palabra del Señor. Pruébese cada uno a sí mismo. Verso 31, examínese cada uno a sí mismo. Si nos examinamos a nosotros mismos, nadie nos va a poder juzgar a nosotros. No sé si me está comprendiendo. Porque si nos examinamos y encontramos que algo está mal, le vamos a decir al Señor que nos limpie aquello. Por eso es la conciencia que está en nosotros. Y al limpiar aquello, quedamos limpios delante del Señor, que los hombres no nos pueden juzgar, y menos el mundo. Eso es hablando de lo que es una buena conciencia. ¿Y qué termina diciendo el verso 5 de 1 Timoteo capítulo 1? ¿Y de qué? Y de fe no fingida. ¿Qué entendemos por fe no fingida? ¿Qué entendemos por fe no fingida? Miren, voy a leérselo la traducción del lenguaje actual, el verso número 5. Y el verso 5 dice: te pido que les enseñes a amar de verdad. Solo los que tienen la conciencia tranquila, confían sinceramente en Dios, pueden amar así. Y cuando leemos en la Reina Valera, dice, ¿cómo dice su Biblia, hermanita Raquel? Si me hace favor. Dice, pues el fin del mandamiento es la caridad nacida de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De fe no fingida. Cuando estamos hablando de fe no fingida, es que de pronto no aparentemos tener fe, sino que nuestra fe sea genuina para con el Señor. Ahora, cuando estamos hablando de fe, abarca muchas cosas de la fe. Y cuando digo abarca muchas cosas, porque por ejemplo, por fe somos salvos. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Cuando estamos diciendo por fe somos salvos, es que nosotros, sin ver, sin haber estado presente en lo que la Biblia nos dice que sufrió el Señor Jesús por nuestros pecados, creemos que así como nos lo está diciendo la Biblia, que Cristo fue sacrificado, que se entregó en sacrificio, que murió en una cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día con poder y gloria para salvarnos, nosotros estamos poniendo fe en eso. Ahora, quiero que me vaya comprendiendo bien porque es importante. Vamos por favor ahí mismo al capítulo 2 de Primera de Timoteo, capítulo 2, verso número 10, para que vayamos comprendiendo un poquito acerca de la fe. Abarca varias áreas. Pero
¿Qué dice Primera de Timoteo capítulo 2 verso número 10? A ver. Sino de buenas obras. Amén. Vamos a leer desde el verso 9, por favor. Dice, asimismo también las mujeres ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, o oro o perlas, o vestidos costosos, sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. Amén. El verso 11 y el verso 2. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Verso 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, siga leyendo, por favor. Porque Adán fue formado el primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en la fe y caridad y santidad con modestia. Verso 15. ¿Qué dice ahí? Pero se salvará engendrando hijos. Ahí sí tenía yo también, ya hace mucho esa pregunta. Dice, se salvará engendrando hijos si permaneciere en la fe. En la fe. Ahora, por eso les decía que es importante que nosotros podamos comprender la palabra del Señor. Ahora, o sea, como nosotros que tuvimos hijos, somos salvos, por decir, o con la fe. A ver. Por eso dice, y por eso quise traernos esta escritura, para que podamos entender lo de una fe genuina. ¿Ok? Acuérdense, son tres cosas que dice: el propósito de este mandamiento, la razón por la cual te ordené que detuvieses a los que andaban enseñando su falsa doctrina, que andaban enseñando fábulas y genealogías interminables. Lo primero es el amor nacido de un corazón limpio. Lo segundo, una limpia conciencia. Y lo tercero, una fe no fingida. Ahora, uno de los grandes problemas que se tienen muchas veces es que en veces tomamos nada más un versículo y ahí podemos desviarnos de lo que es una buena enseñanza. Por ejemplo, el verso 15, ¿qué dice? Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe. Se salvará. Aquí no está hablando de la salvación que es por creer en Cristo. Aquí está hablando que se va a salvar del mandamiento que el Señor está dando por medio del apóstol Pablo a Timoteo para la iglesia. ¿Y cuál es el mandamiento? Miren, el mandamiento, por ejemplo, el verso 11: la mujer aprenda en silencio en toda sujeción. ¿Qué dice el verso 12? Porque no permito a la mujer enseñar. Aquí está un mandamiento, aquí está una orden para la mujer. Pero dice el verso 15: pero se va a salvar de esto que estoy diciendo, se va a salvar. Si no permito a la mujer enseñar en la congregación, pero de esto que estoy diciendo se salva, porque va a enseñar a sus hijos si permaneciera en fe. O sea, si se mantiene siempre buscando al Señor, ella va a enseñar a sus hijos, a sus hijas. Pero no está hablando de la fe de la salvación. Está hablando de salvarse de un mandamiento que se está dando, de que la mujer no puede enseñar dentro de la congregación. Y cuando haya hombres dentro de la congregación, a menos que ningún hombre tenga el valor
pararse en el púlpito y tomar la responsabilidad, entonces entran las mujeres, pero si hay hombres que sienten en su corazón siempre. Ahora, yo quiero que vayamos viendo, por ejemplo, en Majestad Televisión tenemos a nuestra hermana Dayanara Rubio, y ella comparte una enseñanza. La ven hombres y mujeres, pero si usted es observativa o pone atención, nunca se dirige a los hombres. Es a las mujeres. Sí. Es nada más a las mujeres a quien se está dirigiendo, porque está guardando ese respeto de la enseñanza de la palabra. El Señor no dice que no puede enseñar. Ella se va a salvar, ella puede enseñar a sus hijos, puede enseñar a las mujeres, porque lo dice Tito. Por ejemplo, vamos a Tito así rapidito, ¿eh? En Tito nosotros vamos, bendito sea el nombre del Señor. Tito capítulo 2. Déjeme que lo vaya encontrando. Verso 4. Tito capítulo 2, verso 4. Enseñar a las mujeres jóvenes. ¿Verdad que no dice que enseñen a los hombres? No, que enseñar a las mujeres jóvenes a ser prudentes. Ahora, pregunto, porque hay pastoras enseñando en estos días en las iglesias. ¿De acuerdo a la palabra, si está correcto? Profetas. ¿Está correcto que una mujer esté compartiendo la palabra cuando hay hombres? Ahora, si no hubiera ni uno que se atreviera, que le saliera, pero yo estoy seguro que hay hombres ahí. Pero de acuerdo a la palabra, ¿y qué es lo que está pasando? No lo digo yo, la palabra del Señor. Ellos se están desviando y están haciendo un evangelio a la conveniencia personal, a como se acomoda, pero ya me estoy desviando. Y si me estoy desviando, ya estoy escuchando espíritus engañadores. Y lo más tremendo, que de pronto se oye fuerte, se oye difícil. Y yo sé que si saco esta predicación no lo voy a sacar a ley, porque se me van a venir de pronto las pastoras, ¿sí? Pero es palabra de Dios, no podemos desviarla. Es palabra del Señor. No estamos diciendo, y la palabra del Señor no dice que la mujer no enseñe, puede enseñar. Es más, se va a salvar, dice, del mandamiento, de la orden que el apóstol Pablo está dando a Timoteo, porque andan unos ahí enseñando. Ahora, regresemos al verso 15. Verso 15 del capítulo 2. Desde primera de Timoteo. ¿Se recuerda qué dice el verso 3, el verso 3 y el verso 4 del capítulo 1? Como te mandé cuando iba a Macedonia, que te quedases en Efeso para que mandases a algunos que no enseñen falsa doctrina, que no enseñen fábulas, que no enseñen genealogías interminables. Si el apóstol Pablo está tocando todo esto en el capítulo 2, ¿por qué lo está tocando? Porque esto se estaba ya moviendo dentro de la congregación de los Efesios y se está poniendo orden dentro de la iglesia. Es lo que está haciendo. Dios está poniendo orden dentro de la iglesia porque estaba en desorden, estaban desviándose y ese desvío los estaba llevando pues prácticamente a estar de pronto en un estado de condenación. Y el Señor está corrigiendo aquello por medio del apóstol Pablo para que Timoteo tenga cuidado dentro de la iglesia. Ahora, si el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, corrígeme esto, porque ahí andan mujeres queriendo enseñar y no permito a la mujer
enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ya dentro de la iglesia de Efesios ya se estaba haciendo un revoltijo ahí, la mujer se estaba queriendo oponer, ya había hasta discusiones de pronto, queriendo la mujer dominar y controlar aquello, y dice, momentito, aquí te me detienes y no permito a la mujer enseñar. Ahora, si esto se estaba moviendo, lo está corrigiendo el Señor. Ahora, ¿se mueve esto en estos días? Bastante. Hay mujeres enseñan. Ahora, no estoy diciendo que no enseñen, nada más que hacer, hay que hacerlo de acuerdo a la palabra del Señor. La mujer puede enseñar, por eso hay maestras en las cuando van nuestros hijos, las maestras a los adolescentes, todo lo que se considera que tenga la edad de un hijo de 18, 19 para abajo, todavía si está casado, pues todavía está bajo esa guianza y esa cobertura, y no importa que sean jóvenes. Y si hay una mujer, los puede enseñar porque está dentro del orden establecido por la palabra del Señor. Pero ya cuando hay varones dentro de la congregación que pueden tomarse la bendición, ahora si no hay ninguno que le entre a la mujer, no hay problema. Pero si hay varones y pueden hacerlo, ahí ya la cosa, y la mujer de pronto se aferra que yo tengo que predicar, ya ahí ya vamos desviándonos y vamos haciendo una doctrina y estamos escuchando, porque eso no es de Dios. Decimos, la mujer dice, pues si el Señor usa una burra para hablar a Baal, porque luego dicen las mujeres, si el Señor, ¿por qué no nos va a usar a nosotras? Si usó a Esther, ¿por qué no nos va a usar a nosotras? Si hubo pastoras, ¿por qué no nos va a usar a nosotros? Por el simple hecho que está establecido en la palabra del Señor. Y no está diciendo que no la va a usar, siempre hay un orden establecido por Dios. Ahora, todo esto se estaba moviendo en la iglesia de Efesios, y Pablo está mandando que paren todos aquellos que están enseñando una falsa doctrina, que están enseñando fábulas, que están enseñando genealogías interminables. Ahora, ¿qué tiene que ver con la fe genuina? La fe genuina, si una mujer, vamos a ponerlo de esta manera, de pronto que está al frente de la congregación, tiene una fe genuina, va a creer a la palabra de Dios. Y esa fe genuina la va a llevar a la obediencia a Cristo. Y si el Señor dice que la mujer no puede enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, si hay varones dentro de la congregación y una mujer está compartiendo, ya está ejerciendo dominio sobre los varones dentro de la congregación. Y el Señor dice, esto no es así, no lo permito. Pero el verso 15 dice, pero se salvará de esto engendrando hijos. Cuando nazcan sus niños, los va a poder enseñar. Pero le dice, siempre y cuando se permanezca en fe, o sea, no se aparte del camino, porque si se aparta, ¿qué le va a enseñar? A hacer el mal. Pero si se mantiene en fe, si se mantiene creyendo en el Señor, le va a enseñar a sus hijos el creer en Dios. Ojalá que me vaya entendiendo, y qué importante es la palabra del Señor. No sé si quedó explicado o comprendió esa pregunta que tenía. No está hablando de una fe de salvación, porque aunque dice, yo pensaba que era de salvación. no, está hablando de salvarse de algo que el Señor le había dicho que la mujer no podía enseñar. Y la manera que puede enseñar es instruyendo a sus hijos en el camino del Señor, instruyendo a los niños dentro de la iglesia, o ya vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero verdad que cuando estamos hablando del verso 4 del capítulo 2 de Tito, verdad que no dice que la mujer enseña a los varones, dice
No, las mujeres enseñen a las más jóvenes, a las mujeres. En ningún momento está diciendo que enseña a hombres. Pero esto se mueve fuerte, muy fuerte. Y yo quiero que se vaya dando cuenta qué tan mal andamos en el cristianismo. ¿Será eso una fe genuina? ¿O es una fe acomodada a yo? Es una fe acomodada a nuestra conveniencia. Y no estoy tratando de, o si pongo esta predicación voy a verlo, pero no estoy tratando de ir en contra de la mujer, no. Es lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero escucha de pronto una pastora esta enseñanza. Me va a decir que yo no soy espiritual, se me viene. Va a buscar muchos versículos bíblicos para acomodar, para respaldarse, para tener una excusa, pero hace esto a un lado. Entonces, ¿en qué estamos? Y ahí caemos en que no viene a ser una fe genuina. Es una fe que está acomodada nomás en lo que me conviene. Amén, creo en Cristo. Es mi Señor, es mi Redentor. Pero en esta área, Señor, perdóname, estás mal. Aquí tiene que ser como yo digo, no como dice ahí. Y le van a sacar un montón de excusas. Ojalá que me vaya comprendiendo. Quise llevarlos para que comprendamos qué es una fe genuina y cómo de pronto es tan sencillo, tan fácil de pronto desviarnos de la fe. Ahora, cuando estamos hablando de la palabra fe, abarca muchas áreas, pero en todas ellas tiene que ser una fe genuina. Y el Señor dice que muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro con obras mi fe. Está hablando de obras que las hace por creer en el Señor, por tener esa confianza en el Señor. Y vemos, por ejemplo, Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí estamos hablando de fe, de algo que anhelamos, de algo que vamos a esperar, de algo que queremos que sea. Y cuando estamos hablando de la fe de la salvación, estamos hablando de que nosotros creímos a ese pasado que el Señor hizo en la cruz del Calvario y que ese es nuestro sustento, que esa es nuestra base y no nos movemos de ahí. Y que si Cristo murió por mí y derramó su sangre y eso lo hace mi Señor y me dice que sea obediente a su palabra, voy a ser obediente a su palabra por medio de la fe, una fe genuina, no una fe que diga sí ahorita y al rato vaya por otra parte, que nos mantengamos en esa línea de enseñanza. Hermanos, hermanas, el enseñar el evangelio verdadero, hay muchas iglesias llenas, con muchas fiestas, con muchas celebraciones, pero nos vamos desviando. Y es importante que nosotros nos mantengamos en esa fe genuina, en creer que si el Señor me dice que viva de tal manera, yo le crea y viva de acuerdo a la palabra del Señor. Aleluya. Y quise llevarlos a el verso 15 porque es un buen ejemplo de cómo se puede malentender la fe y cómo podemos desviarnos. Están usando el verso 15 de una manera equivocada a las hermanas. La mayoría de las hermanas que enseñan le están usando equivocadamente, ¿sí o no? Sí lo están usando equivocado. Pero ella la aplica y dice: no, es que entre más hijos espirituales tenga, estoy mejor.
Pero el problema es que nada más leyeron el verso 15, no leyeron la parte porque no les conviene, porque no quieren escucharlo. Así es. Porque dice, pero se salvarán engendrando hijos. Yo todo el tiempo estaba pensando eso que era la salvación y hasta ahorita Por eso dicen las hermanas pastoras que tengo que predicar porque voy a salvar. Cuando hablo la palabra y las almas se salvan, estoy engendrando hijos ya soy salvo, y ya soy salvo. pero no está hablando de esa salvación, está hablando y por el lado que ellos lo llevan, está hablando de otra manera, está yendo en contra y está haciendo una doctrina errónea, una doctrina falsa. Está escuchando un espíritu engañador a una doctrina de demonios. se oye feo, pero aquí está. Aquí está la verdad. Aquí está. Amén. Y no tengo nada con respecto a las hermanas que predican, que Dios me las bendiga mucho. Lo único que estoy haciendo es exponiendo la palabra del Señor. Y no estoy diciendo que no pueda predicar la mujer, pero tiene que hacerlo en el orden establecido por Dios. Puede enseñar a los jóvenes dentro de la iglesia, puede haber un grupo, una reunión. Más adelante hacemos un servicio exclusivamente para las mujeres y yo no me meto aquí, son ustedes mismas las que van a estar compartiendo, porque es lo que el Señor establece en su palabra, donde pueden predicar, donde puedes poner el mensaje. Y de pronto puede ser que haya varones, nada más, nunca se dirijan a los varones, siempre exclusivamente a la mujer, nada más. Porque si ya nos dirigimos a los varones, ya nos estamos desviando. No, es que también a mí me usa el Señor. Momentito. Eso pensó la hermana de Moisés y Aarón. ¿Se recuerdan? Vino la hermana de Moisés con Aarón. ¿A poco solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿Y nosotros? Y ándele que ya le andaba. Quería ella. Es un buen ejemplo que podamos entender de cómo es que tenemos que ubicarnos. Tener una fe genuina, y una fe genuina implica ser obedientes, creer lo que aquí está escrito. Esta es una fe genuina. Creer que si el Señor me lo dejó aquí y si de pronto vemos que el Señor estaba corrigiendo aquellas cositas, no las dejó nomás por corregirlo ya, si sabía que nosotros nos íbamos a torcer y que podíamos perdernos, podíamos hundirnos. Él nos lo dejó establecido para que tuviéramos salvación. Pero viene por una fe genuina, creer que esta palabra no está de adorno y que no se puede acomodar a nuestra manera, sino que tiene que apegarse a lo que Dios establece. Bendito sea el nombre precioso del Señor. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Bendito sea. Hoy quería irme tocando un poquito más por el punto número 3, que es la fe. La fe genuina. Si volviendo al tema y volviendo al verso 15, si una mujer tiene una fe genuina, se irá a someter a esta palabra, porque la fe quiere decir creer, ¿correcto? Creer, así es en la palabra del Señor. Pero si la palabra del Señor me dice que le prohíbe a la mujer enseñar, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación como no está hablando de una fe de pronto de la salvación, sino que se va a salvar de la orden que fue dada por el Señor por medio del apóstol Pablo, para que Timoteo pusiera orden, porque ya andaban
hay unas hermanas, y ciertamente, cuando el Señor Jesús viene a esta tierra, se manifiesta, el Dios manifestado en carne viene a esta tierra, ciertamente a la mujer la trataban muy mal los judíos. Siempre la mujer era maltratada por los judíos. Una mujer tenía que ir a 15 pasos de distancia del esposo cuando iba caminando y tenía que caminar con la cabeza agachada, que la tenían marginada los judíos, la tenían mal, y viene el Señor y les da un valor, pero como dice por ahí, en veces nos dan a uno la mano y queremos agarrar todo completamente y ya andamos mal. Y es como que el Señor les dio un poquito de libertad, las hizo sentir bien, pero al rato ya querían ellas gobernar y querían decir lo que estaba pasando, porque era lo que estaba pasando. Por eso viene el Señor y por medio del apóstol Pablo: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, porque ya se estaba habiendo eso dentro de la congregación. Ahora, si una mujer es pastora dentro de la iglesia, ¿está ejerciendo dominio sobre el pastor? Sí. Está quitando liderazgo. Aparte de que el Señor dice que cuando vamos al orden establecido en la palabra del Señor, creo que es Corintios capítulo 11, verso 1, verso 2, verso 3, 1 Corintios, hay un orden espiritual. Vaya, por favor, ojalá que no me equivoque. Primera de Corintios capítulo 11, verso 1, 2 y 3. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Los alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, tal como os las entregué. tal como os la entregué. Eso es el verso, el capítulo 11 de 1 Corintios. ¿Qué dice enseguida? Hay un orden espiritual ahí. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. y Dios la cabeza de Cristo. Ahí está el orden espiritual. Si dentro de una congregación la mujer está predicando y es la pastora, en El Salvador me tocó ir con una iglesia que nos estaba pidiendo cobertura. El pastor me mandó. Y llegamos, o más bien llegaron los hermanos, yo no fui, pero me dijeron: hermano, hay esta situación. Y llegaron a la congregación y la hermana era la que llevaba la batuta de la iglesia. Y al varón lo tenía Sumiso. Sí, pues es la verdad. Ahora, ¿va de acuerdo con la palabra del Señor? No. Es así como dice el Señor, ¿no? Hay un orden espiritual. Amén. Así es. Cristo es la cabeza del varón. Aleluya. El varón es la cabeza. No con esto estoy diciendo que la mujer es menos, no, hermanos, pero en lo espiritual hay un orden. Y este asunto es espiritual, no es mundano, no es de esta tierra. Este asunto ni debemos compararnos con hoy, por ejemplo, hay mucho la paridad de géneros, están usándose mucho la paridad de género. Nosotros no tenemos problema, eso se maneja en el mundo. Y la mujer humanamente tiene los derechos, pero aquí en la iglesia es espiritual. No podemos aplicar lo del mundo a la iglesia. Pero muchas mujeres toman esto, y esto viene ya más de una enseñanza
porque esto trasciende hasta la Segunda Guerra Mundial, donde todos los varones salen a la guerra y muchos hombres mueren. Y ahí las mujeres tuvieron que ponerse pantalones para irse a trabajar a las fábricas, para irse a trabajar al campo, para irse a trabajar, para hacer el trabajo de un varón, por la necesidad que había, porque estaban muriendo. Pero de ahí vino un movimiento que Satanás puso, y como hace como títeres, empezó a poner dentro de la mujer algo que no digo que no tenga derecho, pero eso es en el mundo. Ya en la iglesia es otro orden, y el orden es espiritual. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que han querido meter al mundo a la iglesia. Y lo del mundo se va a perder, se va a condenar. Y nosotros queremos ser salvos para la gloria del Señor. Ahí es donde entra la fe genuina en creer lo que dice la palabra y no acomodarla a mi manera, sino acomodarla como el Señor quiere que esté acomodada. Y es algo precioso. Hay suficiente respaldo en la palabra del Señor de que esto es así y de que tenemos que creer de esa manera, porque así está establecido en la palabra. No me lo estoy inventando, lo estoy llevando a la Escritura. Y esto viene a ser una fe genuina. Desafortunadamente el Señor me llevó por este ejemplo para explicar lo que es la fe genuina, porque me pareció que el verso 15 tiene un buen ejemplo de lo que es la fe y cómo el verso 15 ha sido mal interpretado a la conveniencia de la persona, pero no en el sentido que está puesto en la palabra. Y lo que está puesto es que ahí se salvará engendrando hijos, se está refiriéndose que se le había dado un mandato a la mujer, que se le había prohibido enseñar y ejercer dominio sobre el hombre. Pero cuando nacen sus hijos, ella tiene el dominio sobre sus hijos, aunque sean varones. ¿Sí me van a comprender? Y los va a dominar hasta que salgan de su casa, y todavía salen de su casa, siguen siendo sus hijos. Y le jala las orejas si quiere, no hay problema, porque está en ese orden espiritual. Pero ya cuando se refiere a congregacionalmente, ya es otra cosa. No sé si de pronto logró comprenderme lo que es una fe genuina, y lo llevé de pronto a esa escritura, o la llevé a esa escritura, no queriendo enseñar esto otro, pero sí que nos demos cuenta cómo es que de pronto decimos tener fe, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y eso nos lleva a que la fe, no que no crea en Cristo, sí cree en Cristo, pero nada más en lo que le conviene. Pero en lo que no conviene le acomodo mi palabra, pero entonces ya no es una fe genuina, porque ya estoy poniendo parte de mi fe, pero la parte que no me conviene la hago a un ladito y la acomodo a mi manera. Y ya esa fe no es de acuerdo al Señor, sino es una fe de acuerdo a lo que me conviene a mí. No una fe genuina, sino es una fe que yo me la voy inventando. Vamos a detenernos aquí porque el tiempo pasa